Un análisis de Acción Educar reveló que la enseñanza parvularia sufrió el descenso porcentual de matrícula más alto de los últimos 9 años. Para hablar del tema nos acompaña Daniel Rodríguez, director ejecutivo de Acción Educar. Daniel, bienvenido a Canal 24 Horas, ¿cómo te va? Hola, muchas gracias por el espacio. A ver, Daniel, para entrar un poquito en los números, lo decíamos, en la baja más importante en 9 años, y estamos hablando de una etapa inicial en que estos espacios que quedan, estas brechas que van quedando, difícilmente se recuperan, ¿no? Así es. La ciencia en general, liderada por un conocido premio Nobel de Economía, ha demostrado que las habilidades y los aprendizajes que logran los estudiantes, los niños en realidad, en los primeros niveles, generan brechas que luego son muy difíciles de recuperar y que las consecuencias de esas brechas siguen afectando toda su vida, incluso adulta, en variables como propensión al crimen, exclusión y otro tipo de variables sociales. Entonces, lo que ocurra en la educación parvularia, en la educación de los más pequeños, tiene unas consecuencias enormes y permanentes en el sistema. Y lo que nosotros vimos en esta revisión fue que el confinamiento, en el fondo, y el cierre de las clases presenciales afectó muchísimo más a la educación parvularia en la forma de la deserción, no es deserción en rigor, porque no son los niños los que dejan de ir, sino que los papás los que dejan de enviarlos. Nos da una señal social muy compleja, porque también refleja una subvaloración de la importancia de la educación parvularia. El hecho que, como padres, no quiero apuntar a nadie con el dedo, pero el hecho que padres hayan sacado a sus hijos de la educación parvularia por cualquier razón durante la pandemia y no hayan vuelto a los jardines lo antes posible, muestra que quizás estamos siendo ineficientes al mostrar la importancia de la educación parvularia y su impacto. Sí, Daniel, estaba viendo aquí algunos números, después entramos a los números, pero algunos elementos que ustedes también graficaron en este estudio, en esta medición, que se han agudizado varios problemas en los niños de 2, 3, 4 años, chiquititos. Problemas de concentración, el miedo. ¿Por qué son esos dos factores que, a mi juicio, son bien preocupantes, sobre todo a esta edad? A ver, el ambiente educativo, el ambiente escolar o el ambiente parvulario da mucho más que solo aprendizaje y desarrollo. También genera otras habilidades que se han llamado en general o hemos entendido como socioemocionales. Y entre ellas se incluye el manejo de las emociones, el manejo del carácter. Y una de las cosas que obviamente más impacta a los más chicos es el miedo que se transmite de los mismos adultos, sobre todo en las primeras fases de la pandemia en que la incertidumbre... Ellos lo sienten, lo entienden. Obviamente, lo resienten de alguna manera, y el jardín o la educación parvularia de los colegios permite de alguna manera trabajar eso, abordarlo. Las educadoras tienen herramientas dentro de sus capacidades para abordar estos miedos, hacerlos, por ejemplo, conversar de qué es lo que pasó, qué es lo que están sintiendo, ayudarlos a materializar sus emociones y de esa manera trabajar lo que están sintiendo, lo que están sufriendo. Pero sin el ambiente escolar, todas esas cosas se mantienen en los niños y obviamente tienen repercusiones posteriormente. Y aquí también, Daniel, hay que aclarar, sobre todo todos los que tenemos hijos de esta edad, en que la clase online, aquí es muy difícil. O sea, mantener un niño de 3 años frente a una pantalla que obedezca algunas órdenes o algo, es re complejo. O sea, no es lo mismo que las otras etapas, para hacer un poquito el parangón. Cada una tiene sus bemoles, pero en esta en especial, por ejemplo, aquí la educación a distancia es más compleja. O sea, de todas maneras, ya en el nivel escolar o nivel básico, sí, está probado alrededor del mundo que las clases en línea son un sucedáneo muy pobre de la educación presencial. Pero en educación parvularia estamos hablando de otras variables muy importantes. O sea, los niños debieran pasar un buen porcentaje del día afuera de la sala, digamos, en el patio, digamos, jugando, interactuando, socializando. Ya partiendo con eso, la pandemia y el hecho del encierro, no mucha gente tiene acceso a patio,
con la pandemia no había la posibilidad de ir a la plaza, y por supuesto sin estar en el jardín no hay ninguna posibilidad de estar al aire libre. Por lo tanto, no solamente las clases remotas son un mal reemplazo, muchas veces, como dices tú, totalmente inútil, porque no logran empatizar, no logran conectar emocionalmente con la educadora, sino que además pierden la oportunidad de estar en el exterior. Si uno analiza una de las recientes políticas más importantes en educación parvularia, que es el nuevo currículum de educación parvularia, se centra en las interacciones. Lo más importante son las interacciones. ¿Y qué son las interacciones? Es la relación que logra establecer la educadora con un niño o una niña en el mismo jardín. Tiene que ver con mirarse a los ojos, con entender y con comprender, y que la persona, el niño se sienta valorado, se sienta comprendido. ¿Cómo vas a lograr eso en una pantalla? Es realmente imposible, y por lo tanto es aún más dañino el hecho que muchos padres hayan decidido sacar a los estudiantes, a los niños de la educación parvularia. Sí, Daniel, tú lo comentabas al principio y me recordé una frase la semana antepasada, conversando con la gente de la Universidad de Chile, también un trabajo con el Mineduc respecto a la poca cantidad de clases que estaban asistiendo regularmente todos los estudiantes en la etapa escolar. Y ellos decían, para muchas familias no tenía un costo tan alto mantener las clases a distancia. Tú decías al principio, también para muchos papás, y esto obviamente cada uno va aprendiendo, cada pareja, todos van aprendiendo en esta situación, no veían un costo grande en los niños chicos a esta edad, que no vayan al jardín, decir, claro, si lo importante viene después, en primero básico, más grande, esta etapa no importa mucho. Esta etapa son las raíces. Creo que es muy valiente la Universidad de Chile, o quien haya sido el vocero, en decir eso, porque en su minuto, cuando eso se mencionó, fue muy, digamos, visto de mala manera por la opinión pública. Pero efectivamente, la deserción, el poco énfasis que ha puesto en general los mismos sostenedores o la ciudadanía en la vuelta a clases presenciales, muestra una idea de que no es tan importante. Sí, esto apuntando, perdón Daniel, esto apuntando sobre todo el segundo semestre, los últimos meses, en que ya la situación sanitaria era distinto al primer semestre del año. Hay que poner un poco el contexto también. No, claro, estamos en el marco en que era posible volver, exacto, en que existían las condiciones sanitarias. No estamos hablando obviamente en la peor época de la pandemia, sino cuando ya era posible, como ahora, que los datos muestran que hay un alto nivel de apertura, pero bajo nivel todavía de asistencia. Es decir, al parecer no hemos sido capaces de transmitirle a las familias que cada minuto fuera de la escuela es perdido, es un daño muy grave, y más aún en parvularia. Así que creo que es muy importante lo que ha señalado la Universidad de Chile, de que tenemos que ser capaces de mostrar que sí hay un daño real, que el perjuicio es grande, y yo creo que lo vamos a ver en muy poco tiempo más, cuando sean los mismos profesores los que comparen las distintas generaciones, los que tuvieron su primera... Porque claramente los alumnos que les tocó la pandemia en primero medio, segundo medio, tuvieron un daño emocional importante, pero no se va a comparar el daño académico que tuvieron los que están en primero, segundo básico o en educación parvularia. Ahí el costo es seguro más alto. Sí, Daniel, se ven acá también brechas socioeconómicas en que justamente los niños de estratos socioeconómicos más altos tuvieron acceso a otras oportunidades, otras posibilidades que no tuvieron, obviamente, los niños provenientes de estratos socioeconómicos más bajos. Se vio a nivel escolar. ¿Esto también se traduce a nivel preescolar, a nivel de jardín infantil, de este nivel? La verdad es que no es tan marcada la diferencia socioeconómica en el nivel de parvularia, lo cual también es preocupante, porque tiene que ver con un elemento cultural. Son todos parejitos de mal, de alguna forma. Exactamente. Tenemos varias señales preocupantes de eso. Por ejemplo, el rechazo en el Congreso del kinder obligatorio, que a cualquier persona le suena como un poquito chocante, de cómo puede ser que se rechace el hecho de que un nivel educativo tan importante no sea obligatorio, tiene que ver con esa dificultad cultural, con ese hecho que, al parecer, como chilenos no le damos el valor a la educación parvularia que debería. Daniel, y eso es transversal, sí, a los distintos niveles socioeconómicos. Sí, ¿crees tú, Daniel, que esto debiese normalizarse el 2022, que estos números debieran volver a una cierta... hablar de normalidad hoy día es raro, no sabemos cuál es el punto de normalidad, pero si es que ojalá Omicron no se comporte como se ha comportado en Europa, que mantengamos estos niveles de vacunación, que mantengamos estos niveles de apertura en los colegios, jardines infantiles, ¿ustedes creen que esto debiera normalizarse el 2022? A ver, yo creo que esta administración,
ha hecho todos los esfuerzos posibles por generar las condiciones para que, si es que sanitariamente es posible, el 2022 en términos de presencialidad y de asistencia sea normal. Ahora, el desafío grande va a ser de la nueva administración de ser capaces de mantener la sangre fría y poder mantener esta permanencia, o sea, predominio de la presencialidad en el caso de que las nuevas variantes empeoren un poco. Obviamente no estamos hablando de que empeoren gravemente y volviéramos a un estado de emergencia, en que vuelvan las cuarentenas, en fin. Pero si nos mantenemos en el estado actual, en que no hay estado de emergencia y las regulaciones sanitarias son solo para quienes se contagian, los aforos de los colegios son bastante amplios, hay que tener confianza en que el nuevo gobierno va a tener, como te decía, la sangre fría de decir, aquí no se cambia el rumbo, la presencialidad es lo más importante, y la vamos a mantener hasta que las condiciones sanitarias lo hagan imposible. Y si el próximo gobierno tiende a seguir la línea que ese mismo sector político siguió durante la pandemia, que es oponerse sistemáticamente a las clases presenciales e incluso llegar a acusar constitucionalmente al ministro por esto, creo que vamos a tener más bien un retroceso a nivel educacional que un avance. Daniel Rodríguez, director ejecutivo de Acción Educar, te agradecemos este espacio con Canal 24 Horas. Muchas gracias. Muchas gracias, que esté muy bien.